Muy buenos días nuevamente. Estamos ya en la Buenos lección. días. Buenos días, buenos días. Estamos ya en la lección 5. Daniel en el foso de los leones. Eh, como tarea le habíamos dado para que contestaran todo lo que eran las preguntas, las 6 preguntas del considerar. Hoy vamos a tratar de hacer una actividad aquí en clase. Vamos a ver. Así que, como siempre, pues comenzamos con una oración. Oramos. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste, tú mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén. Comenzamos, mis hermanos. Como siempre, pues vamos a estar repasando el método de las 4C, que es el captar, contar, considerar y consolidar. Eh, Vamos a darle un vistazo al contexto. Yo les había enviado como parte de la tarea, también les había provisto con el libro de Daniel de la Biblia Popular, que es la que tiene los comentarios teológicos y todo eso. Les recomendé que leyeran para los de ustedes que leyeran la introducción para poder entrar en el contexto bien del capítulo 6. Hoy vamos a ir directamente al capítulo 6, que es la historia de Daniel en el foso de los leones. Si vemos en el capítulo 1, ya muchos judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Eso fue justo después de la caída del norte y ya pues obviamente ya estaba sitiado Judea. Eso fue unos 350 años después aproximadamente. Un grupo de jóvenes judíos que eran parte de ese remanente fiel, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados junto con ese grupo. Es lo que vemos, ¿verdad? En ese primer capítulo. Y vemos como a estos 4 jóvenes Dios los dotó de una sabiduría, inteligencia que solamente pues venía de él. En el capítulo 2 vemos como el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios le reveló la interpretación a través de Daniel y así les salvó la vida a todos ellos. El sueño fue una profecía del plan global que Dios tenía para las naciones, que era precisamente el imperio de ellos, babilónico, el Medo-Persa, que es el que vamos a ver en la historia de hoy, en el capítulo 6, Grecia y Roma, que vendrían después. Y obviamente pues el reino eterno, que es el que despedaza a todos los demás, como se ve en el capítulo 2 en esa visión. En el capítulo 3 y mucha atención aquí, porque del capítulo 3 y les adelanto, aquí es que va a ser el proyecto final. El proyecto final que todos ustedes van a hacer de esas preguntas del considerar, va a ser del capítulo 3 del libro de Daniel. Y ya ustedes tienen la Biblia popular para que lo estudien bien y pueden ya ir pues familiarizándose. En ese capítulo 3 nos narra una historia de 3 judíos quienes tenían responsabilidad sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que eran los 3 amigos de Daniel. Y ellos reciben la orden de adorar una estatua de oro bajo la amenaza de ser echados a un horno de fuego ardiente. Sabemos que Dios los salvó de eso. En el capítulo 4 pues vemos a Nabucodonosor que se vuelve loco por su propia arrogancia, su propia vanidad, y reciben la orden perdón, aquí se tiene que ir un tiempo, se tiene que ir un tiempo del reino, se va afuera, que está como viviendo como si fuera un animal salvaje, pero después él le devuelve en su corazón, él se arrepintió y miró hacia el cielo, ¿verdad? Y vemos como Dios le permitió volver otra vez a su sano juicio. En unos 30 años después de eso, vemos en el capítulo 5 que durante una fiesta unos dedos aparecieron y escribieron Mene Mene Tekel Parsin. Fue juzgado. Ya ahí no estaba Nabucodonosor, ni estaba Darío. Esa vez, eso fue antes del tiempo de Darío. Pero vemos cómo el imperio babilónico cayó.
Y él trató este rey ¿cómo le diría? Abiertamente. Trató de desafiar al único y verdadero Dios viviente y utilizó todos los utensilios que eran del templo para celebraciones paganas y fue juzgado. Daniel una vez más fue traído delante de él para que le tradujera lo que eso quería decir y obviamente pues era juicio para él. Esa misma noche iba a morir y así pasó. Y ese fue el fin del reino babilónico, lo cual nos trae pues entonces al capítulo 6 de hoy, que ya fue el reino medo-persa el que entró en autoridad sobre todos esos territorios y se convirtió en el imperio de ese tiempo, luego del imperio babilónico. Muy bien. Ahora sí, En la historia de Daniel, pues la voy a leer, es un solo capítulo, la voy a leer directamente para repasarla y después de esto, pues es que vamos a hacer la actividad. Eh, y dice así, Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas y su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, tu siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hasta aquí llega la lectura para la historia de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En en esta parte yo los voy a dividir en grupos a ustedes. Déjenme ver cuánto. Tenemos 9 participantes. Son, ok, tenemos 10. Parece que José está teniendo problemas. Entra y sale. Son 6 preguntas del considerar, como ustedes ya saben. La primera es quiénes son los personajes de la historia. La segunda, cuáles son los objetos de la historia. La tercera, dónde ocurrió la historia. La cuarta, cuándo ocurrió la historia. La quinta, cuál es el problema. Y la sexta, si se soluciona el problema, sí o no, y cómo. Y lo que vamos a hacer es como tenemos, déjenme ver, tenemos aquí 10 personas. Sí, tenemos 10 participantes. Voy a dividirlos en grupos de dos. Para, para cada grupo van a tener un número de grupos. Solamente va a dar para 5 grupos. La última pregunta, la 6, cuando vengamos de la discusión de los grupos, les voy a dar como unos 3, 4 minutos aproximadamente para que puedan discutir entre ustedes dos, los que les toque, la contestación que les toque. ¿Sabes? Si es el grupo uno, van a contestar la pregunta uno. Si es el grupo 2, contestan la pregunta 2. Y así sucesivamente. Y cuando vengamos del break de los grupos, pues entonces contestamos, repasamos esas primeras 5 preguntas, y la sexta pues la contestamos como siempre hacemos en clase, pues no tenemos suficientes personas como para 6 grupos. Así que vamos a comenzar aquí, vamos a tratar de dividir los grupos. De hecho, tengo que parar la grabación en lo que hago esto. Déjenme, y después volvemos a grabar. Por favor, me lo acuerdan cuando volvamos de la sesión de los grupitos. ¿Verdad? Ok, ya estamos grabando nuevamente. Pues qué bien, tuvieron la oportunidad de discutir las preguntas. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a entrar nuevamente aquí a las preguntas del considerar. La primera pregunta, el primer grupo. Escogieron, me imagino que a alguien que va a dar la respuesta por el grupito. ¿Quiénes Sí, son los personajes de esta historia? Ajá. sí, son el mismo Daniel, el rey Darius y los oficiales de la ciudad, los 120 sátrapas. Los 120 sátrapas, ¿verdad? Y de los 3 administradores. Lo mencionó el rey Darío, muy bien. Y los babilonios
Y hay dos personajes que están faltando todavía, ¿sabes? Em, cuando en el Foso de los Leones, ¿quién más estaba allí? Aparte de Daniel y los leones, El ángel. el ángel de Dios estaba allí. Y luego pues vemos las mujeres y los hijos de los que habían conspirado contra Daniel que los echaron. Eso fue ya para finales de la historia. Muy bien, buen trabajo. Estaba usted, tú y Fabio, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, buen trabajo, gracias. La segunda pregunta, cuáles son los objetos o animales de la historia? El que tenía la pregunta 2, el cuarto número 2. Pedro, por favor. Tenemos ordenado. Está Giovanni, ¿eh? Y sí, y yo le dije a Isidro a ver si lo puede. Isidro, Sí. ¿estás ahí? No está. Bueno, pues entonces voy a decirlo yo. Ok, Los objetos de esta historia, el foso, ajá, o la cueva, ¿verdad? Donde echaron a Daniel. correcto, La piedra colocada, que le pusieron la piedra en la puerta. exactamente, ajá, Los leones, ujú, la casa donde estaba Daniel, ajá, las ventanas, yo ajá, puse el templo de Jerusalén porque él oraba mirando al templo, correcto, el edicto del rey, muy bien, el sello del rey, ujú, yo puse instrumento de música, sí, los huesos, los huesos, correcto. ajá. Sí, Ah, déjame ver, yo creo que esos son los que tengo. Sí, esos son los que tengo. sí, los mencionó prácticamente todos. Estaba el edicto y el decreto al El final decreto, también. Ajá, sí, que él es lo mismo, sí, el edicto, el decreto. es lo La- mismo. Me mencionó la casa, las ventanas, el dormitorio, sí, el foso de los leones, la piedra, los Sí, leones, obviamente, y las bocas de los leones que la boca de los leones. la cerró el ángel. Sí. Los huesos también los mencionó. Y el último decreto también, cuando Darío da ese último decreto alabando al Dios de Daniel, como él mismo lo menciona. Muy bien, Faltó bueno. el anillo. Y el anillo también, el anillo que fue con lo que sellaron la piedra cuando lo echaron al foso, sí, tienes razón. Muy buen trabajo. Gracias, Giovanni, gracias, Isidro. Vamos con la próxima. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Quién tenía esta pregunta? Yo, Isi y el hermano, ay, se me olvidó el nombre del hermano. José. Gabriel, Jesús No, Gabriel. Gabriel. Jesús. Sí. ¿Dónde ocurrió la historia, mi hermano? Pues la historia ocurrió ahí en Babilonia, que era el Babilonia. reinado de Nabucodonosor y era el reinado en ese momento gobernante del mundo. Correcto, pues podemos ver que fue prácticamente en Babilonia y dentro de la historia pues menciona otros lugares como el Palacio del Rey, obviamente, donde se hace el edicto y donde van a hablar los gobernantes de los sátrapas con él cuando están haciendo esta conspiración. La casa de Daniel, que es donde él oraba, obviamente, y obviamente pues el foso de los leones, que estaba ya mencionado también en los objetos, pero todo eso sucedió en Babilonia, en Babilonia. Amén. Muy bien, buen trabajo, gracias, hermano. En la pregunta número 4 creo que estaba Kenia y me parece que José. ¿Cuándo ocurrió la Sí, no historia? sé si José quiera abrir el micrófono y ver si él pueda decirlo o lo digo yo, nada más quiero saber, no quiero ser imprudente. No se preocupe. José, el hermano José, ¿quiere hablar o parece que le toca a usted, Kenia? Sí, sí tenía un poco de problemas de, creo, de conexión. Sí, Bueno, sí, pues me él di puso cuenta. del 538 al 600, si no mal recuerdo, 50, algo así vi que puso el señor José, pero sí en la historia, conforme al, por ejemplo, yo le decía el contexto de la Biblia popular que usted nos mandó, ahí decía que el año 538 antes de Cristo. Pero 500. también, bueno, nada más como acotación, si no hubiéramos tenido la Biblia popular,
conforme a la lectura, pues puse, ¿no? En el tiempo del gobierno que estaba gobernando el rey Darío y Darío. Ciro, el perso, ¿no? Exacto, exacto. Así. Darío y Ciro, que si leyeron en la Biblia Popular en la introducción y en las notas de cuando termina el capítulo, los teólogos, muchos de ellos están de acuerdo en que se trataba de la misma persona. Era quizá otro nombre que se le daba para Ciro. Pero sí, fue durante el reino de Darío, del rey Darío en Medo-Persa. Muy bien, buen trabajo ambos. Muchas gracias. Entonces, en la pregunta número 5, ¿cuál es el problema? Me parece que a quienes había puesto ahí, no sé si fue que tuvieron problemas con la comunicación, pero como que dejé de ver los nombres. Parece que tuvieron problemas con la comunicación. Si están ahí y quieren contestarla, tuvieron la oportunidad de hablarlo. Parece que no. Pues yo creo que la podemos entonces contestar estas dos últimas entre todos, pues todos habían hecho la tarea. ¿Cuál es el problema? Cualquiera que quiera participar, me levanta la mano. ¿Cuál es el problema de la historia? Yo participo, pero no puedo encontrar las reacciones. Yo Isis, ya subí mi Ah, sí. mano, Ok, yo ya subí mi mano, déjeme verificar. hace Déjeme rato así. subí mi mano. No, Jesús Ah, es tramposo, quiere que le ponga 10 en todo, Jesús. Yo aunque pase Jesús de tenía la mano panzazo, levantada. Usted tenía la mano levantada, Jesús. Era. aunque pase de panzazo, estoy contento. Ay, ay, ay. No, no, seguro que sí. Pues dele, mi hermano. Déjeme ver, porque yo creo que fue cuando vinimos de los cuartos, como que yo tampoco le estoy viendo. Déjeme verificar aquí. Ahí No estoy, también voy a bajar mi mano y ahorita la vuelvo a subir no estoy viendo para que vea la, que la ahí está, ahí bandita. va a subir otra vez mi mano. ¿Sí subió? Déjeme ver. Mm, la reacción. Sí, ahora la veo. Ahora la veo. Ahora sí. a mí ya no me aparecen las reacciones. Sí, déjeme ver aquí. Yo creo que es que. Ah, ok, La, ahora, la mía ahora. ya apareció. Sí, muy bien. Dele, mi hermano Jesús. Y no le puedo hacer, hola, hola. ¿Cómo está? Pues, y yo creo que el problema de esto, lo fuerte, era el edicto que iba a llevar a la muerte a Daniel. Y obviamente el problema aún más grave era la sentencia de muerte que tenía Daniel. Esos dos problemas son bien grandes, ¿verdad? Se hizo un decreto cruel que era ilegal orar al Dios verdadero, ¿verdad? Y la gran pregunta para los que leyeron de la Biblia popular era en ese mismo momento para el plan de Dios, ¿verdad? ¿Qué haría Daniel, quien tenía la costumbre de orar 3 veces al día? A su Dios con la ventana abierta, como lo vieron, como ustedes lo habían visto ya ahí en la historia. Y obviamente, como está diciendo el hermano, iba Daniel a sobrevivir al foso de los leones. Eh, Esos eran dos de los grandes problemas. También hay otro grande problema, ¿verdad? Antes de eso, Kenia, vi tu mano levantada también. Pero también había alguien más antes que yo, si no guste, no sé si era Isis o por Ah, ahí, pues sí. easy, easy, dele easy, sí. Sí, hermano, a todo esto, ¿verdad? Que dijo el hermano, también estaba el problema de que los sátrapas y eran, tenían odio y tenían rencor en su corazón, tenían envidia hacia Daniel, porque Daniel era usado por Dios y ellos le tenían envidia y pues por lo tanto lo que viene de Dios, siempre el diablo lo va a querer destruir. Amén. Ese era el otro gran problema. El otro problema había sido esa conspiración, ¿verdad? Esa envidia que le tenían estos gobernantes. Fíjense en cómo le decían, que es un cautivo. No lo trataban ni siquiera como al mismo nivel de ellos, unos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del Así. gobierno. Lo trataban como si fuera un esclavo, no era igual a ellos. Y estaban buscando hasta debajo de las piedras para tratar de entramparlo en algo. Ese era un gran problema. Ahora bien, yendo entonces
a la última pregunta. ¿Se resuelve el problema y cómo? Déjenme ver aquí. Mm. Mm. Emanuel, Yo diría sí que se resuelve, porque el rey ve que Dios lo protegió de los leones. muy bien. Sí, Dios salva a Daniel, muy bien. Como acaba de decir Emanuel, Dios salvó a Daniel y lo salvó, obviamente, y él se da cuenta. Él se había dado cuenta ya de que fue entrampado. Ustedes ven cómo él sufrió y habla en la historia que ni siquiera comió ni tuvo ningún tipo de entretenimiento como era usual en estos palacios. No había música, no había entretenimiento para él, ni durmió prácticamente. Y vemos cómo Dios hizo su juicio con aquellos que trataron de entramparlo maliciosamente, malvadamente. Y otra cosa más que sucede al final de la historia. Algo más que sucede al Sí, final de la historia. ¿Quién sí, quiere? puedo, si me Sí, oyen. ¿cómo? Seguro, seguro que sí. Dele. Gracias. Pues yo, el final de la historia, pues a mí me parece un poco pues exagerado porque dice que las familias de quienes estaban conspirando contra Daniel fueron lanzadas todas al foso de los leones. ¿Sí? Ujú, Las esposas y los hijos, pues pagaron como así como que se dice que pagaron justos por pecadores. Es decir, entonces a mí ujú. se me hace pues un extraño final para la historia y un tanto exagerado, pero pues lo veo desde el punto de vista de que es como una tal vez como una exageración en el sentido de que esto pues debe de verse como una advertencia del poder de Dios y de la fidelidad de Daniel, pero pues le queda a uno pues ese interrogante también, ¿no? Es mi Sí, inquietud. sí, sí. Sí, y es interesante que usted mencione eso, porque se ve un poco fuerte, en verdad, el castigo. Tiene mucha razón. Sin embargo, sabemos que los juicios de Dios son perfectos y es muy paciente. Ustedes estamos viendo desde capítulos anteriores, cuando hicimos el análisis, que mucha gente, muchos de estos funcionarios, sentían envidia de esto, no solamente de Daniel, sino de sus tres amigos. Acuérdense que habían pasado ya por la situación de el horno de fuego. Habían tratado de que adoraran la estatua esa de oro. Estamos hablando desde el rey Nabucodonosor. Habían estos funcionarios que eran realmente lo que estaban era buscando el poder para ellos. Y obviamente detrás de todos ellos pues están su familia, porque ellos están tratando de acomodar a su familia. Y estaban pensando más en lo terrenal, en lo político y en la influencia de ellos que realmente en el bien del imperio, del reinado. Y hay que acordarse que todos ellos eran politeístas, que todos ellos adoraban muchos dioses, dioses falsos. Era una nación bien, bien pagana. Y Dios bendijo a Daniel, pero estaba también bendiciendo el reino por medio del trabajo que Daniel estaba haciendo. Por eso el rey en la historia habla que sufrió mucho, porque él sabía de los 70 años que ya había servido bajo el rey Nabucodonosor y lo fiel que había sido, y lo fiel que había sido con él también, y estaba sufriendo mucho. Y fueron muchos años que Dios les dio oportunidad y estos funcionarios pues seguían tratando de acomodarse ellos. Y obviamente pues fue justo, aunque fue fuerte, sí fue justo el plan de Dios, el castigo que les dio, que ellos mismos se buscaron por su necedad. Dios les dio muchas oportunidades. Ay, perdón, y Daniel prosperó, ahora sí que porque Ujú. la mano de Dios fue la que intervino en todo ello, porque vio su sufrimiento y al final los dos gobernadores, ¿verdad? Eh, pues Daniel prosperó en medio de esos gobernadores, bajo el mando de esos gobernadores, Daniel fue prosperado. Amén, amén. Y recuerden que Daniel en la posición que él estaba,
él ya para cuando se dé esta historia, para los que vieron el trasfondo en la introducción del libro de Daniel, él tenía ya como unos 80 años y todavía estaba sirviendo al rey. Dios todavía tenía un propósito con él. Y el propósito no era para que le fuera bien al reinado de ellos también, sino para ellos también, porque no sé si vieron en la introducción, el pueblo judío, ¿sabes? Todo el pueblo de Israel que estaba en el exilio, desde el tiempo de Nabucodonosor y hasta ese tiempo, cuando estaban los medo-persas, ellos se les dio la oportunidad de vivir libremente, ¿sabes? Ya no estaban viviendo como esclavos. Ellos estaban llevando una buena vida allá y pues respetando las leyes de ellos, pero inclusive les dejaban adorar a su Dios y le dieron la oportunidad a los que quisieran regresar para reconstruir el templo que lo reconstruyeran. Y habían algunos que se quedaron y Daniel estaba allí todavía con ese propósito, tanto para velar por el bien de los que habían decidido quedarse a vivir allá en el reino, en paz, tranquilamente, como para los que decidieron regresar, para los que querían regresar. Muy bien. Amén. Amén. Entonces, vamos con las preguntas del consolidar. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Punto principal de la historia. Tengo a Jesús. Pues yo pienso, la verdad, que el punto principal de la historia obviamente nos deja una enseñanza muy grande, de que cuando nosotros tenemos fe plena en el Señor, hasta lo sobrenatural sucede. ¿Por qué? Porque ahí nos demuestra que Daniel nunca titubeó, fue fiel, y aparte de fiel a nuestro Dios, tuvo una fe inquebrantable. Ya lo había probado una vez, cuando los iban a quemar, y esta vez habrá pensado Daniel, pues a los leones los deja chimuelos el Señor, no pasa nada. Porque, porque ya había probado su fe en situaciones más difíciles, y yo creo que esta parte de la historia nos muestra el poder de Dios. Y quiero Amén. hacer una pequeña observación en lo que se estaba platicando acerca de que el castigo sí fue tal vez a nuestros ojos muy severo, el de que pues terminaron con toda la familia y todo. Pero yo digo una cosa así como dicen acá en mi pueblo, tal es la vaca, tal es el becerro. Entonces, Dios sabe que esos chamaquitos que quemaron o jóvenes, a lo mejor igual de perversos que los papás. Iba a ser Ujú. una generación así también de perversos así. Por eso Dios los hizo a un lado. Sí. Y cuando no suceden esas cosas como pasó con Samuel, cuando le dijo, sabes que destruye a todos hasta Ujú. lo que haya, y que él perdonó, pues las consecuencias están hoy hasta nuestras fechas. Pueblos peleando, guerras continuas, guerras. Entonces a veces parece que es un mal, o decimos a nuestra poca, con nosotros solo miramos lo que podemos ver como humanos, pero Dios mira el pasado, el futuro y el presente. Entonces Amén. seguro que los chamaquitos iban a ser un problema para un futuro. Y yo creo que el Señor dijo, pues de una vez, con todos, vámonos. Así quitó el problema de lleno. Entonces yo creo que ahí, pues el punto principal es el poder de Dios y la fidelidad de Dios para los que en Él creen. Correcto. Muy buena observación. Gracias por su aportación, hermano. Sí, lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, antes de que los mismos israelitas tomaran posesión de la tierra prometida. Él les ordenó que no dejaran a nadie vivo, incluso a los hijos muchas veces mandó a matar. Pero incluso cuando ellos fueron desobedientes y fueron infieles, sufrieron las mismas consecuencias. Mataron a muchas de sus familias también. Dios permitió que eso pasara también muchas veces por la necedad de ellos, darle la espalda. Pero aún así siempre tuvo misericordia, como en este caso, dejó un remanente fiel y tenían una misión que cumplir y obviamente pues eso era parte del plan de Dios y era necesario, como está diciendo el hermano, solamente Dios sabía lo que iba a pasar y era necesario que quitara del medio a ciertas personas y sus familias, porque ustedes saben cómo es esto. Eh, pero podríamos decir si alguno ha visto alguna película de mafia, cuando se queda alguien vivo de la familia, siempre va a buscar venganza o siempre va a buscar la manera de cómo restablecerse en su posición o donde estaban antes. Amén. Y Dios en su sabiduría
Él sabía lo que había ordenado, ahí lo que estaba haciendo. Muy bien. Continuamos entonces. La... ¿Qué pecado podemos ver en nuestras vidas? ¿Sabes? Como vemos en esta historia y confesar en nuestras propias vidas. ¿Qué pecado? Ok. Tengo a Giovanni. Amén. En esta historia yo puedo ver el pecado de la envidia, la conspiración, veo celos, ambición, orgullo de parte del rey porque él quería ser adorado, odio, persecución, desobediencia a Dios por parte de rey Darío y los funcionarios. Ujú. Y en mi vida, pues, puedo confesar que muchas veces sí he sentido un poco de envidia cuando veo a otros llegar, ¿verdad?, a un nivel alto de ciertas cosas que yo no he podido lograr, pero de una vez el Espíritu Santo me hace ver que no estoy bien y me postro delante del Señor, le pido perdón. Pero sí he sentido muchas veces eso y a veces Amén. tengo que trabajar con eso. Amén. Amén, amén. Tiene mucha razón, ¿verdad? Ir en pos de los deseos de la gente también va en contra de la voluntad de Dios, a veces por permanecer en un status quo, como dicen, algo conveniente para mí, no crear mucho problema. Calladito me veo más bonito, como dice la gente. Eh, pero como usted mencionó también, sí, seguir esa voluntad de Dios y tratar de pedirle que nos ayude, no sentir envidia ni tratar de levantar falso testimonio, porque vemos como esta gente llegaron al extremo de levantar falso testimonio contra Daniel. Ellos mismos reconocen que no le iban a hallar ninguna falta, pero aún así buscaron la manera de cómo ponerlo en mal frente al rey. Kenia, vi tu mano también. ¿Querías aportar algo? Sí, quería aportar mucho. Sí, dígame. No, bueno, quiero así como que unir todo, ¿no? Porque al final del día es esto, va todo junto, con pegado, digo yo, esa expresión. Ujú, Bueno, yo sí quiero recorrerme un poquito a la parte uno donde dice cuál es el punto principal ujú, y es, yo nada más así como es la envidia de los sátrapas, o sea, la envidia y la parte de que querían hacer caer justo nuevamente idolatrar. O sea, la idolatría, como hemos aprendido, es de diferentes formas. Y aquí el decreto era para que ese mes fuera el intermediario entre, entre los dioses, según iba a ser el emperador que estaba, ¿no? Este gobernador, ujú, bueno, el rey Ciro. Entonces, pues eso es grave, ¿no? Y obviamente Daniel lo entendía. Entonces, a veces, lo voy a unir con la pregunta que ahorita se acaba de responder. ¿Qué entendemos? Que pasamos situaciones donde se pone mucho en juego nuestra estabilidad espiritual por situaciones en las que la gente, ¿no? Y por quedar bien, terminas idolatrando o haciendo cosas como lo que querían hacer con este Daniel, ¿no? Porque por eso fue ese dicto de todo ese mes y entonces como él oraba y a ventana abierta, y de hecho en la parte de la sinopsis del libro que usted nos proporcionó de la Biblia Popular decía que un gobernador, porque no era un sátrapa, era más que ellos, ujú. podía tener la religión, por decirlo así, o adorar al Dios que él quisiera y que no tenía que ningún conflicto. Entonces buscaron, y así es Satanás, busca la estrategia de que tú caigas de una u otra forma y ellos les estorbaba ver esa fidelidad y ver lo que Dios hacía a través de Daniel. Entonces ellos no lo tenían, entonces se genera esa envidia porque pues podían ver como era ventana abierta, no había nada oculto, esa adoración y la bendición que tenía Daniel a través de Dios, ¿no? Entonces quisieron atacarlo por allí porque no había manera, como describía la historia, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre impecable en su forma de gobernar. Y Ujú, entonces fue la manera de la parte espiritual, ¿no? Y obviamente algo de los que mencionaba ahorita una Giovanni, creo fue, ¿no? Que decía, ujú,
en la parte del orgullo del rey, ¿no? Esa parte, ¿no? De codicia también, de querer ser adorado, del querer tener a su autoridad, se dejó envolver por los sátrapas de tal manera que hizo ese dicto. Y eso pasa. A veces nosotros aún decimos que estar firmes y decir que creemos en nuestro Dios, pero cuando vienen pruebas o vienen ciertas personas, nos dejamos guiar por sus comentarios y a veces terminamos retrocediendo y pareciera que negamos al Dios que nos da todo y nos provee todo. Entonces, aquí para mí la enseñanza es que Daniel en medio de esa persecución, ese ataque, eso que gestaron a sus espaldas, él fue firme al grado de ir al foso de los leones. Y obviamente, pero también aquí algo que yo podía ver al final era esa parte tan interesante donde aún mismo el rey dice, estás allí, Daniel, porque él sabía la gran fe y veía cuánto lo prosperaba, cuánta inteligencia le daba y decía, estás allí y dice la historia allí, ¿no? Que él sintió un alivio, una felicidad de saber que el Dios en el que él creía lo sabía. Entonces, de algún modo, como decía Pablo, dice Pablo, ¿no? Cuando estaba ante el concilio, me estás persuadiendo para ser cristiano, ¿no? Igual, de algún modo era como que con su ejemplo, Daniel persuadía al rey porque él sabía que tenía un Dios poderoso y que tenemos un Dios poderoso de milagros en medio de las circunstancias y la enseñanza es y que yo reconozco que a veces hubo en mi vida grupos de personas que hacen que tu fe la declines por querer quedar bien. Declinamos nuestra fe e idolatramos cosas que no debemos de idolatrar, caemos en idolatría. Entonces, ¿qué haría yo? Romper con eso definitivamente es, como Daniel, tener una fe firme en medio de las circunstancias, de las voces y de cualquier situación. Muy bien, y muchas gracias por su aportación. Y sí, aquí lo que estamos viendo es ese punto importante, cómo estas personas dentro de su conspiración, de su engaño, supieron muy bien cómo alimentarle el ego al rey. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos reconozcan por algo que hicimos o por nuestra exposición o por respeto, lo que sea? ¿Quién de A nosotros mí, no nos gusta que le, que le alimenten el ego? a mí Eh, no, porque eso me sube mucho. Se le sube demasiado, ¿verdad? Pues ahí lo vemos en el caso del rey. Él no estaba pensando en las consecuencias que ese edicto involucraba. Él simplemente pues se sintió muy bien y le hizo sentido. Acuérdense en que desde el tiempo de los egipcios, tiempos históricos, antes de formarse el pueblo de Israel y todo eso, estamos hablando de que estos gobernantes, estos reyes de naciones paganas, ellos se comparaban a dioses, ellos eran los representantes terrenales de los dioses y en cierta medida vemos que mezclaban algo de realidad con mentira, porque Dios es quien pone y quita reyes y eso es muy cierto, pero es el único y verdadero Dios. No todos estos dioses que ellos tenían, que los veían igual que Dios, o quizás algunas veces podían ver el Dios de Israel como el más importante, o el que estaba a cargo de los otros dioses de ellos, era una mezcolanza, como lo vimos en la clase anterior, ese titubeo, ni frío ni caliente, como decía Dios en la palabra en Apocalipsis, que los iba, al que fuera tibio, lo iba a vomitar de la boca. ¿Sabes? Ni siquiera se iba a quedar con ellos. No puedes estar con Dios y con el diablo, como decimos nosotros. Dios no comparte su gloria con nadie. Y ese era un gran problema, ese era un gran problema aquí. Alimentaron esa vanidad, que es uno de los mecanismos que el diablo sabe utilizar muy bien. Cuando ponemos cualquier otra cosa que sea, que no sea Dios primero, ya sea una posición, orgullo, podemos tener muchos ídolos, como habíamos discutido en clases anteriores. Dios da muchas oportunidades y es muy paciente, pero traemos juicio a veces para nosotros mismos, ¿sabes? Cuando nos rechazamos a darle toda la honra y toda la gloria a Él como único y verdadero Dios, ¿verdad? Sí, yo pienso, profe, que la idolatría, como dice, es una situación muy voraz, muy fuerte, porque alimenta el ego, ¿no? De muchos que los idolatrizan y los hacen, pues, como se dice, superior a cualquiera.
Y Ah, yo creo que los satrapas, o saltapatranos, saltrapas, esos fueron tan perversos que se dieron cuenta, obviamente eran personas inteligentes, por eso estaban ahí, manipuladoras, servilistas, y se les ocurrió, me imagino cómo cavilaron el asunto. Dijeron, todo lo que Daniel hace delante del rey le parece bien al rey, porque da un buen testimonio Daniel. sí, Todo lo que hace Daniel, todo lo aprueba el rey. sí. Vamos a buscar algo en donde no haya coincidencia con Daniel. Entonces ese día lo va a odiar. Y le dieron, pero en el puntito, claro. Oye, rey, vamos a hacer este edicto, que por acá se hace el edicto. Y entonces Daniel obviamente era algo que no iba a cumplir, porque él Sí, solo adoraba a Dios. exacto. Entonces le buscaron el punto, a ver, porque si nunca, nunca, nunca le hubieran, ¿cómo le diré? Esos señores persuadido al rey. El rey ni creo que se le ocurriera hacer un edicto así. Eso fue maquilado por ellos. Entonces ahí vemos hasta dónde puede llegar la maldad de la gente, de verdad. Es gente muy mala, de verdad. Sí. Y en la Muchas gracias. actualidad sí sucede. O sea, sucede. Así, Profe, yo nada más quiero hacer una acotación con respecto a lo que decía el señor Fabio de que fue muy drástico que su familia, las esposas y los hijos se fueran, pero era una tradición muy antigua en el Medio Oriente que el castigo no solamente cayera sobre la persona, sino era también sobre la familia de los malhechores, dice aquí. Y una de las partes que bíblicamente lo dice está en Números 16 del 25 al 33, donde pasa el pecado y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Le dice a los ancianos de Israel que fueran, donde estaba Datán y Abirán, que habían hecho situaciones que no, y les dijo, entonces Moisés les advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos y no toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Eso era la razón. Tenía que ser así para que no fuéramos contaminados por los mismos pecados, aunque pareciera que eran justos por pecadores, nada más. amén, amén. Y lo vimos también con el mismo pueblo de Dios como habíamos discutido anteriormente, muchas veces cuando entraron a los territorios de los cananeos. Él lo dijo, no dejen en muchas ocasiones, lo vemos en la Biblia una y otra vez, no dejen a nadie vivo. Eh, Cuando pasó lo de Jericó, fue así también, solamente la prostituta fue la que pudo, la que sobrevivió. Rahab fue la única que le dio asilo y la promesa fue para ella. Y Dios la bendijo, pero nadie quedó vivo en esa ciudad cuando ellos entraron también. Eh, y sí, vemos que Dios da mucha oportunidad, y es muy paciente, pero cuando nos rechazamos a oír su mensaje, a reconocer que Él es el único y verdadero Dios, obviamente nosotros mismos estamos buscándonos ese castigo muy merecido, muy merecido. También Muy lo bien. vemos en el pecado de Acán, perdón, con el pecado de Acán cuando le había dicho Dios que iban a destruir a Jericó y no sacarían nada de ahí, ningún, no sacarían tesoros. Y lo primero que hizo Acán fue robar el tesoro del rey, lo llevó y lo escondió lo enterró debajo de su cama y pues fue castigado junto con sus hijos. Junto con toda su familia, así mismo fue. Sí, lo vemos en muchos ejemplos bíblicos, muchos, de verdad. Y por otro lado, otro pecado que podríamos ver también cuando ponemos nuestra confianza en las fuerzas políticas, que creer que los políticos van a resolver nuestros problemas o ciertas posiciones y van a salvarnos y no ponemos nuestra confianza en Dios. Es bien interesante ver cómo Daniel, ese día siguiente, cuando va el rey triste a saber si estaba vivo o no, él no estaba, obviamente por la voz triste, él no esperaba verlo vivo. Después se llenó de gran alegría. Pero las palabras de Daniel, él no le faltó el respeto en ningún momento. Viva para siempre mi rey. No fui hallado culpable ante los ojos de Dios y nada malo he hecho en su contra. Les estaba dejando saber, a pesar de todo esto, mira.
mi respeto, entiendo lo que estaba pasando. Y la ley medo persa era una ley bien fuerte. No sé si se fijaron varias veces en varios versículos que ellos mismos se repiten y se contestan entre ellos mismos. No podía ser abrogada, no podía ser reversada. Una vez se daba una orden. Y era así porque recuerden que estos reyes, ellos creían que tenían una naturaleza divina o semidivina y eran los portavoces de los dioses simplemente por su posición, por estar allí. Y era una cosa que ellos no se equivocaban, en otras palabras, ¿sabes? Ellos tratar de reversar una decisión era como admitir que se equivocaron. ¿Sabe? Era algo bien fuerte y era algo que habían adoptado precisamente de la cultura egipcia. Los egipcios eran así, ellos creían que los faraones eran seres que eran divinos, se consideraban ellos mismos semidivinos, hijos directos de los dioses, y, o sea, de sus dioses falsos, obviamente. Y era algo, por eso era que aquí lo que vemos es bien importante, es que lo que el hombre dentro de su propia autoridad no puede reversar, Dios sí lo puede anular, como vimos que lo hizo aquí. Amén. Amén. Muy bien. Y yendo entonces a la última pregunta del consolidar, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? Amén. Ok, veo a Isidro. Sí, ¿me escuchas? Sí, lo ¿Me escucho. escuchan? Sí, Ok. Yo estuve pensando Daniel 6:22 cuando ah, el ángel acude a la ayuda de Daniel. Y bueno, estaba pensando también cuando el rey Darío estaba tan preocupado, que no pudo dormir esa noche, sí. no quiso escuchar ninguna música, ninguna diversión, y estuvo meditando toda la noche, no pudo dormir, y se fue muy preocupado, muy temprano, para ver a ver si acaso Daniel todavía estaba vivo. Y entonces con una voz apesadumbrada empezó a hablar si Daniel tal vez estaba ahí. ¿Estás ahí, Daniel? ¿O será que el Dios tuyo te ha podido librar de esos leones feroces? Entonces eh, dice Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. En esos momentos que son tan críticos, que son tan decisivos, eh, en el momento preciso, Dios actuó ahí, envió a su ángel y Dios cerró la boca de los leones y durmieron juntos con los leones y no se lo pudieron comer. Entonces yo veo ahí la respuesta de Dios, que Dios es real. Yo tuve también accidentes y me encontré también en el campo accidentalmente con un león y casi me come. Wow. Y solamente dividía un río. Y me acuerdo, y yo me veía como David y el león lo veía como Goliat. Y parece que el león estaba agradeciendo por los alimentos porque ya me iba a saltar del otro lado del río. Y yo, entonces yo me acordé me acordé de Dios porque mis abuelos iban a la iglesia y me llevaban de vez en cuando. Y le dije, si tú eres real, líbrame de este león. Y yo le amenacé con piedra al león y se enfureció y con un chillido los animales quedaron quietos, todas las aves hicieron un ruido y hubo un silencio sepulcral y digo, es verdad que el león es el rey de la selva. Yo tuve mucho miedo cuando escuché el rugido del león y casi me brinca y pues gracias a Dios estoy vivo también para contar mi historia. Y entonces me sorprende la respuesta de Dios hacia Daniel. Y si estoy vivo, pues es un milagro de Dios
en muchas ocasiones que Dios me guardó. Amén. Eso es mi comentario. Amén. Gracias por compartir esa historia, hermano. Y va muy bien con el punto principal aquí de la historia. Y vemos que sí, como bien está diciendo el hermano, ya Dios nos ha salvado del león rugiente que busca devorarnos espiritualmente, que es Satanás. Sabemos que sí que nos puede hacer mucho daño físico también. Y eso, pero lo más importante es la parte espiritual, ¿verdad, hermano? Eh, Vemos que Daniel no fue infiel a la fe. Él no era perfecto, obviamente. No era perfecto, pero sí supo en quién él confiaba. Y él no pidió ni por el rey, ni pidió por otro Dios. Él simplemente confió en su Dios. Lo que Dios fuera a hacer, independientemente, estaba en las manos de Dios. Y él estaba confiando en Dios. Él no sabía si le iba a salvar de los leones o no. Obviamente, una vez estaba allá abajo, pues no se sabe si vio al ángel o sintió la presencia del ángel. Pero como está diciendo el hermano, él sí se acordó de su Dios y sabía que era un Dios justo y que independientemente de que antes de cuestionarlo o decirle, no, yo no merezco hacer eso, yo no merezco morir así o cualquiera que sea la cuestión, estoy en tus manos, Señor. Dios fue quien se encargó en su sabiduría y en su juicio perfecto, salvarlo y hacer justicia con las otras personas, ¿verdad? Malvadas que habían creado esa situación injusta para él y cruel. Y es como dice en Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eh, si alguien quiere leer este verso que está aquí, de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18, me levanta su mano y le doy la palabra para que lo lea de ahí donde está la diapositiva. Ok. ¿Alguien que lo quiera leer? Si no, pues yo lo leo, no hay ningún problema. Yo no lo alcanzo a ver, profe, en la pantalla, perdón, estoy perdida. ¿No se ve? No se preocupe, No se pero ve. seguramente soy yo nada más. Ah, ok. No, yo tampoco lo Yo veo. tampoco lo veo. ¿No se ve? Ah, pues déjeme ver. A lo Por mejor eso dije, yo no puedo. Oh, ¿sabe Sí, qué? profe. Puede ser que. Déjeme verificar aquí algo. No, ¿Cuál verso dijo, profe? no se vaya. Déjeme. Miren, a ver, lo Ya pueden ver ahora. apareció, ya apareció. Ya Ok. apareció. Mis disculpas, Sí, fue culpa mía. Fue que cuando vinimos de los grupos se me olvidó poner otra vez el compartir la pantalla, porque cuando se dividen en grupos, automáticamente quita la opción de compartir pantalla y se me olvidó poner eso para atrás. no, Mis disculpas por eso. no Si hay gusta, problema. yo lo leo, o usted, No, señor léelo. Fabio. Ok. No, Bueno, léelo. entonces, Y tengo a Jesús me había levantado su mano primero. Ok, Jesús, dele. Ok. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. ¿Verdad que creo que una vez más, como decimos nosotros, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Eso Eh, sí. Dios dirige los asuntos de su creación para que todo lo que pasa y que se haga sea bajo su voluntad y a su tiempo. Y que obre para el bien no solamente de nosotros, para los que confían en Él, sino para su iglesia. Y fíjense que Jeremías también nos dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Es lo que dice Jeremías 10:23.
Hay que confiar en Dios aún ante las situaciones más difíciles. Aunque nosotros no veamos por nuestra propia razón salida, Dios siempre sabe, cuando confiamos en Dios, Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Las cosas no ocurren por casualidad, mis hermanos, en este mundo. Dios gobierna los asuntos de este mundo. Profe, yo me sentía ahorita con este Jesús como los sátrapas, ya reaccioné y me hizo sentir mal papá Dios, porque le estoy diciendo que él quiere participar para sacar 10 con usted y pasar en la materia con usted. Y yo después ahorita dije, creo que soy como un sátrapa, le estoy echando a andar a Jesús. No, 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 está muy bien, Es todos están, broma, Jesús, es broma. sí, no, todos están participando muy bien y me alegro por eso y la actividad estuvo muy buena hoy, todos tuvieron la oportunidad de participar y sí, les agradezco mucho su interés y el entusiasmo que le han puesto, eso es importante. Así que, ahora bien, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Pues yo le pediría que me aprenda a hacer una persona. ¿Qué le pedirá a Dios que ponga que para poner en práctica esta palabra? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Tener una fe firme como la de Daniel. O sea, en medio del caos, de lo que sea. Y como decía usted, no fue y pidió por el rey. Él sabía el Dios que tenía y él estaba a su voluntad de Dios. Amén. Entonces, la fe, yo pediría eso, es esa fe inconmovible de tener la certeza del Dios que tenemos, de lo que va a hacer en nuestras vidas, Que o nos en dé mi la vida. fuerza, ¿verdad? Que nos dé la fuerza para obedecerle, aun cuando otros nos presionan a desobedecerle. Exactamente, la obediencia, Sí, exacto, sí, qué todo bien. lo que conlleva. Sí, y como estamos hablando, Dios pudo haber permitido que los leones mataran a Daniel y aún así hubiera bendecido a Daniel al traerlo al cielo. Y a veces los cristianos son lastimados, incluso matados porque permanecen fieles al Dios verdadero y aunque las personas de afuera no lo entiendan, hay que tener siempre la confianza puesta en Dios, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos fortalezca en la fe por medio de su palabra y que confiemos en sus planes, siempre sabiendo que los planes de Él van a ser mejor que el de nosotros, aunque nosotros bajo nuestro propio razonamiento, nuestro propio raciocinio, no lo entendamos. Veo la mano de Jesús. Jesús quería aportar algo más. Pues sí, yo le pediría a Dios que me siga dando, como dice la hermana, esa fe para poder soportar los embates de la vida, porque personas como los sátrapas no las vamos a encontrar en todos lados, y sobre todo los cristianos somos que blanco fijo para ellos, y yo lo veo. Bueno, ahorita gracias a Dios ya me jubilé, pero en mi trabajo, ¿cómo me tiraban? Porque como saben que soy cristiano, me tiraban, pero eso sí, cuando necesitaban, hasta me pedían que orara por ellos. Eran, eran así mis compañeros de trabajo algo raro, ¿no? Porque me decían, Gabriel, sé que eres ministro, puedes venir a orar por nosotros. Claro que sí, vamos a orar. Oraba y los ves sensibles y todo. Pasaba 2 o 3 meses, se les olvidaba el problema y estaban otra vez fastidiando de por todo. Ya Que- hasta el mismo de que vendía las cooperativas y todo, a veces así como que se molestaba, ¿no? Sí. Pero por el simple hecho de ser cristiano. Entonces pedimos al Señor eterno mucha, pero mucha fe. Amén. No caer en la tentación, ¿verdad? De seguir la onda de la mayoría De cuando la sabemos, cuando sabemos que eso va en contra de la voluntad de Dios. Eh, Eso es muy importante. Y inclusive esta historia, pedirle que nos dé fuerza, compartirlas con aquellos, ¿verdad? O otros creyentes que estén pasando en una situación así, que estén bajo ese ataque, ¿verdad? Siendo perseguidos por su fe. Eh, Traerle esta historia a ellos y dejarles saber que no están solos y que confíen en los juicios del Señor porque Dios es justo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues entonces
La tarea para la siguiente clase la vemos ahí en pantalla. Yo les voy a estar compartiendo, como siempre, el video de preparación, de instrucción para la lección 6. Va a ser del libro de Estel. Van a leer la historia de capítulo 4 versículo 15 hasta el capítulo 5 versículo 9 y del capítulo 7 versículo 1 al capítulo 8 versículo 12. Esto también lo voy a estar poniendo como parte de la tarea cuando lo envíe. Y como siempre, pues la preguntita del captar o la actividad que vayamos a hacer. Eh, Nos despedimos entonces con una oración. Oramos. Gracias, Señor, por nutrir nuestra fe por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos que continúes haciéndola crecer para tener el valor, la humildad y la confianza que tuvo Daniel en ti. Y de la misma manera, ayúdanos a prevalecer en la fe ante los ataques injustos del enemigo, aun cuando esto conlleve renunciar a nuestra propia conveniencia o comodidad en esta vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora sí, mis hermanos, nos despedimos. Voy a poner la grabación, voy a parar la grabación aquí.